Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Sea, una nube de líquido blanco. Soy adicto al señor Tonkrab, basados en el libro. Una vez más, Tonkrab se preguntó por qué la gente anhela el amor. El amor es simplemente algo que inventamos en nuestras mentes. Tonkrab regresó a su computadora portátil, tomó su teléfono para enviarle un mensaje a alguien y luego reanudó su trabajo con una expresión gélida. El amor en las novelas era mucho más hermoso que la dura realidad del mundo. Mahasamut entró corriendo en la casa y cerró la puerta con fuerza. Sus gruesas manos revolvieron su cabello empapado mientras lo sacudía vigorosamente, enviando gotas de agua esparcidas por toda la casa. Tonto, llegué justo a tiempo. No se trataba de escapar por los pelos a la casa para evitar la lluvia, sino de asegurar todo el equipo antes de que la tormenta llegara a la isla. Además de sacar el barco, otro equipo llevaba turistas hasta el otro lado de la isla. Tan pronto como dejó al señor Tonkrab en el resort, se apresuró a regresar para ayudar a guardar el equipo y asegurar los botes, aunque estaba más interesado en los sentimientos de otra persona. Mahasamut se revolvió el pelo con rudeza. La imagen del señor escritor todavía estaba viva en su mente, junto con las palabras que inesperadamente habían tocado unas fibras sensibles, sin mencionar lo que Com le había dicho anteriormente, que esta persona tenía problemas emocionales y hoy Mahasamut podía sentir que efectivamente había problemas reales. ¡Ting! El sonido de notificación en su teléfono llamó su atención y lo levantó para comprobarlo. Estaré trabajando en mi novela mañana, así que no vengas. Mahasamut suspiró profundamente, arrojó el teléfono sobre la cama y entró al baño. Simplemente había dado un paso más hacia el señor Tonkrab y luego el hombre se había alejado 3 pasos de él. Mahasamut sacudió la cabeza y abrió el grifo del agua fría para ducharse, pero aún podía ver el rostro de esa persona y suspiró de nuevo. Estaba empezando a darse cuenta de que estaba bastante afectado. No era como si nunca se hubiera acostado con un huésped en el resort, pero nunca había estado tan preocupado como esta vez. A pesar de que obtuvo tanto dinero como todavía sentía una extraña sensación de preocupación. Oh, por favor, otra vez, murmuró para sí mismo. Mientras pensaba en ello, algo debajo comenzó a hincharse, haciéndolo quererse decir palabras a sí mismo. Después de todo, a su edad era un hombre joven con un líbido alto, pero Mahasamut había estado trabajando duro, persiguiendo dinero para vivir su vida, sin pensar casi nunca en esos deseos. Los encuentros pasados habían sucedido porque se los ofrecieron, ni siquiera necesitaba cuidarse a sí mismo. Pero durante la semana pasada tuvo que liberarse varias veces por culpa de ese hombre lindo. El joven suspiró de nuevo antes de agarrarse a sí mismo y cerrar sus ojos agudos. Pensó en las suaves mejillas contra las que quería presionar sus labios, el suave cuello sobre el que quería pasar su lengua, el suave cuerpo que cedería a su tacto, la figura receptiva y los sonidos tan geniales que aún resonaban en sus oídos. Tonto, la mano grande se movió más fuerte y más rápido. El sudor goteaba alrededor de su rostro y se lavaba en el agua fría. Mut, date prisa. Rápido. Apretó la mandíbula. Su rostro estaba tenso y solemne, con vasos sanguíneos abultados a un lado de su cuello. Su mano se movió más rápido y luego soltó una nube de líquido blanco en su palma. Mahasamut se miró a sí mismo y cerró los ojos. Ya había terminado. Él era adicto a Tonkrab.